Rompí relación con mi hermana mayor por arruinar mi boda y sobrepasar todos los límites. Me casé recientemente, una boda que planeamos por más de un año y que mi esposo y yo costeamos completamente, porque creemos que así debe ser. Lo único que pedimos a los invitados fue un código de vestimenta claro y sencillo, todos de negro elegante. Ni colores, ni excepciones creativas. Negro, punto. Para contexto, mi hermana mayor está casada con un tipo problemático que tiene serios problemas con el alcohol. Él suele ponerse agresivo y maltratarla, así que yo, siendo considerada, los ubiqué en una mesa donde no se sirviera alcohol, para intentar evitar cualquier incidente. Además, organicé un área infantil con niñeras, juegos y ludoteca, para que los adultos disfrutaran y los niños estuvieran seguros. El día llegó y todo iba perfecto, hasta que mi hermana apareció. Llegó tarde, justo cuando la ceremonia había terminado, con un traje azul eléctrico, sí, el azul más llamativo posible. Y no solo eso, la falda apenas le cubría medio trasero, el cabello lo traía totalmente despeinado, y su esposo parecía que llevaba días sin bañarse. ¿Y la cereza del pastel? Venían ya ebrios, con cervezas en la mano, y con su perrita chihuahua. Casi me desmayo. Todos los invitados voltearon a verlos, algunos riéndose y otros murmurando, porque la imagen era grotesca en comparación con el resto de la boda. Mi mamá, desesperada, corrió a darle un vestido negro para que se cambiara, pero mi hermana no quería. Así que yo misma tuve que ponerle la condición. Si no se cambiaba, no entraba. La perra, obviamente, tampoco podía entrar, pero conseguimos un espacio seguro para ella fuera del salón. ¿Creen que cumplió? Pues no. Apenas tuvo oportunidad, se quitó el vestido negro, volvió a ponerse el azul fosforescente y se cambió de mesa para tomar alcohol. Obvio, metió a escondidas a la perra, a la cual dejó debajo de la mesa tirándole comida mientras todos bailaban. El colmo fue cuando, en plena fiesta, la chihuahua se metió a la pista. Casi la pisan varias veces, lo que hizo que mi hermana y su esposo se enojaran como si fuera culpa nuestra. El staff tuvo que pedirles que sacaran al perro, pero ellos se negaron. Horas después, alguien me avisó que estaban en el estacionamiento. Mi primera reacción fue pensar que estaban teniendo ya saben que en el carro, lo cual ya era bastante bochornoso, pero no, los encontramos intentando abrir los autos para robar lo que pudieran. Salí con mis hermanos a encararlos y en lugar de disculparse, mi hermana se puso a gritar y se fue ofendidísima. Ah, y por si no fuera suficiente, al final de la noche descubrimos que la perra había hecho sus necesidades debajo de la mesa. El salón me cobró un extra considerable por la limpieza, y obviamente se lo pasé a mi hermana. ¿Me pagó? Por supuesto que no. Se limitó a decir que jamás volvería a mis fiestas y que si hubiera sabido que yo iba a ponerme así, ni venía. Lo peor, ella se victimiza y anda diciendo a toda la familia que la humillé en mi boda. Yo, por mi parte, ya la bloqueé de todas mis redes, números, y decidí cortar contacto para siempre. No pienso permitir que alguien así vuelva a pisotearme ni a arruinar un momento importante de mi vida.